Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hablemos de María, hablemos del Rosario de María en esta cuarta charla. Veamos un poco Rosario y las batallas, Rosario y la ayuda que nos da la Virgen Santa a los que la invocan. El Rosario es una arma poderosa que invoca al cielo. El Rosario en las batallas. El Papa León XIII escribe en su encíclica Supremi Apostolatus del 1 de septiembre de 1883. La eficacia y el poder de esta oración se experimentaron en el siglo XVI, cuando los innumerables ejércitos de los musulmanes turcos, estaban en vísperas de imponer el yugo de la superstición y de la barbarie a casi toda Europa. En efecto, los turcos que vienen de Asia Central conquistaron todas las tierras cristianas de Siria, de Irak, de Turquía actual, que era tierra cristiana durante 1400 años. Conquistaron Grecia, Hungría, Rumania, Albania, y querían tomar Europa occidental. Y por esta razón, el Papa Pío V, después de reanimar en todos los príncipes cristianos el sentimiento de la común defensa, trató en cuanto estaba a su alcance de hacer propicio a los cristianos, a la Madre de Dios, María Santísima, y de traer sobre ellos su auxilio, invocándola por medio del Santísimo Rosario. Unió todos los ánimos y persuadió a todos los corazones. Después de que los fieles cristianos, decididos a derramar su sangre y a sacrificar su vida para salvar a la religión y a la patria, marchaban sin tener en cuenta su número al encuentro de las fuerzas enemigas reunidas no lejos del Golfo de Corinto llamado Lepanto. Mientras que los no aptos para empuñar las armas, cual piadoso ejército de suplicantes, imploraban y saludaban a María, repitiendo las fórmulas del Rosario, y pedían el triunfo de los combatientes. La soberana señora, así rogada, oyó muy luego sus preces, pues que empeñado el combate naval, bien la escuadra de los cristianos reportó, sin experimentar grandes bajas, una total victoria y aniquiló las fuerzas enemigas. Mientras en el mar peleaban los hombres, bien en la tierra hombres y mujeres, niños y ancianos rezaban el Santo Rosario. Y el mismo Papa sigue diciendo: asimismo en el siglo último se alcanzaron importantes victorias sobre los turcos en varios lugares de Hungría, Corfú, las cuales se obtuvieron en días consagrados a la Santísima Virgen y terminadas las preces públicas del Santo Rosario. Esto inclinó a nuestro predecesor Clemente XI a decretar para la Iglesia Universal la festividad del Santo Rosario. Se lee en la vida de Santa Rosa de Lima una señalada victoria que obtuvieron unos 200 católicos contra 200.000 paganos en el Perú, el año 1557. Bien aconsejados por los padres dominicos, acudieron los católicos a la Santísima Virgen de Rosario, venerada en Lima, y su imagen se dejó ver entre ambos ejércitos, atemorizando a los paganos, que no tardaron en rendirse y después pedir el bautismo. El año 1646, 5 grandes naves holandesas protestantes saqueaban las costas de las Islas Filipinas y se esperaban otro 10, con lo que las islas no tardarían en caer en su poder. Mandó el gobernador católico preparar 2 galeones con 200 soldados cada uno,
ordenándoles que rezasen todos los días el rosario, arrodillados en 2 coros. Así salieron del puerto de Cavite y derrotaron al enemigo en la costa de Zambales, logrando echar a pique su nao almirante con muerte de muchos de ellos, sin que muriera uno solo del lado católico. El Tribunal Eclesiástico de Manila lo calificó de verdadero milagro. Cuando los protestantes levantados en armas quisieron arrancar a la nación francesa del seno del catolicismo, el rey Luis XIII acudió a Nuestra Señora, visitándola en su templo con toda la corte para pedirle un nuevo triunfo contra los herejes fortificados en la ciudad La Rochelle. Mandó a la reina madre, María de Médicis, que hiciese rezar el rosario públicamente como se hacía en Italia, en procesión. Así se hizo durante algún tiempo todos los sábados, con asistencia de muchas personas ilustres y numeroso pueblo. Se repartieron 15,000 rosarios entre los soldados. Al fin se dio la batalla y La Rochelle se rindió al asalto de los católicos que iban a la lucha con el rosario entre las manos. En agradecimiento dispuso el rey que las tropas victoriosas entrasen en París cantando el rosario y las litanías de la Virgen. Mandó edificar la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias y regaló un precioso estandarte que después Luis XIV trasladó a Versalles al fundar ahí la Cofradía de Rosario, en la que se inscribió el rey como primer miembro de la cofradía. En la parroquia de Roifue, cerca de Hanoi, la casi totalidad de los feligreses eran asociados del Rosario Perpetuo. Al llegar la guerra franco-prusiana en 1870, fueron destinados al frente 72 jóvenes de aquel pueblo devoto de María y de Rosario. Y entre las lágrimas de la partida, una asociada del Rosario propuso la idea que todos aceptaron de levantar una estatua a la Virgen de Rosario en el centro del pueblo, si volvían sanos y salvos los soldados de este pueblo. Aunque hubieron de salir después otros muchos jóvenes y todos se vieron en grandes peligros, al terminar la guerra todos volvieron a su hogar y con mucho entusiasmo se levantó la estatua prometida a la Virgen. Se refiere el padre Guillermo Doyle que en vísperas de una gran batalla en la Primera Guerra Mundial, después de las oraciones de la tarde, vio un grupito de 3 muchachos jóvenes, acaso hermanos, rezando de rodillas otro rosario. Veían que probablemente era aquella la última vez que se juntaban sobre la tierra y parecían arrimarse el uno al otro como en busca de consuelo y fortaleza, y se volvían también hacia la Virgen de Rosario para que los ayudara en la necesidad. De otros grandes héroes cristianos como Andrés Fer, el héroe defensor del Tirol católico, y del mariscal Radziecki, triunfador de Novara, se refiere que iban también a la lucha con rosario en las manos. El rosario en la cárcel. Contaba un sacerdote apresado durante la cruzada española católica contra el marxismo. Cuando dice, me condujeron a Santaño, me pusieron en una celda con otros desconocidos. Entonces todos temíamos de todos. Al acostarnos vi que 2 rezaban 3 Aves Marías y el más anciano se santiguó. Son hijos de María, me dije. Qué bueno. Qué felices fueron cuando les dije quién era yo, sacerdote. Al poco tiempo había en la cárcel rosario perpetuo
para que la Virgen nos alcanzara la libertad. En la cárcel el único que no rezaba era un sargento que, cruzadas las piernas, se ponía entonces a leer novelas. A los 2 meses el sargento notó nuestra alegría y me dijo: ¿a qué se debe que todos ustedes están alegres y yo solo triste? Muy sencillo, dije, el rosario. Empezó por rezar 3 Aves Marías, luego el rosario. Aún no estaba del todo alegre. Mire, confiésese, le dije, y verá usted, y tendrá alegría. En efecto, como unos tiempos después, el hombre se confesó y también tuvo su alegría. Hubo quien rezaba entonces 3 rosarios de 15 misterios. Al marcharse, hizo la Virgen que se olvidaran de las bombas que caían sobre la cárcel. Y los 2.200 hombres salimos incolumes, es decir, salvos, a pesar de las 2 bombas que caían sobre la casa donde estaba la cárcel. El padre Juan Sebastián del Campo, apóstol y taumaturgo de Cerdeña en el siglo XVI, cuando navegaba hacia Valencia para entrar en la compañía de Jesús, cayó prisionero de los maometanos, de los musulmanes, que lo maltrataron mucho hasta ponerlo a punto de muerte. Le vendieron públicamente a un morisco renegado, quien frecuentemente le apaleaba, le pegaba, pero pudo exhortar a muchos cristianos que habían apostatado y ponerles en camino de salvación. Lo que más se recomendaba a los cristianos era la devoción a la Virgen y el rezo del Santo Rosario. Les contó en un sermón que en su cautiverio un día se le apareció la Virgen mientras de rodillas rezaba el rosario y le encargó que no dejase de propagar esa devoción entre los cristianos con quien estaba. Queridos hermanos, vemos en la historia que hay muchos milagros en favor de los que rezan, propagan la devoción del Santo Rosario. Por amor a Cristo, no dejemos de rezar el Santo Rosario y rezarlo en familia si posible, aunque sea al inicio un misterio o 2, pero recemos el Santo Rosario. En la próxima charla hablaremos el rosario en las enfermedades, el rosario en la hora de la muerte y el rosario en la familia, etc.